para ir a Tower Records. Veamos al objetivo. Un tema de papota. Todavía como que no entiendo que es real lo que está pasando. Me voy a preparar para ir a un evento que va a ser en Tower Records de Shibuya, Tokio. Van a estar Paco y Catriel. No sé muy bien si la banda va a estar también. Pero, volviendo unos pasos atrás, estoy ojerosa, estoy muy cansada, me faltan horas de sueño. Ayer, inesperadamente, nos enteramos que había un showcito. La banda de Paco y Catriel subió que iba a estar tocando en un lugarcito mini, de verdad, mini, en Tokio, también en Shibuya. En un principio dijimos, bueno, no vamos. Ya está, como que yo ya tenía todo el día planificado para hoy. La persona que a mí me mantiene al tanto de estos eventos insistía con que vayamos. Entonces dijimos, ya está, vamos a ver qué onda. El problema es que yo salía de trabajar. O sea, yo ya estaba en el trabajo cuando todo esto pasa. Y cuando yo me voy a trabajar así nomás. Yo estaba hecho un desastre. O sea, cuando voy a trabajar lo único que hago es peinarme. Y nada más. No estaba en un estado como para salir después. Entonces me empezó a dar un poco de desesperación de que no tenía tiempo para volver a mi casa y que tenía que ir a este evento donde todos iban a estar súper mega producidos seguramente. Nada, la cuestión terminamos yendo. Y estaba también muy nerviosa porque no entendía quién iba a estar en este evento. No entendía nada. O sea, yo simplemente caí ahí y nada. La verdad es que tocaron música que estuvo buenísima. No tocaron tipo canciones de la banda, digamos, de ellos. Pero estuvo muy bueno. Como que sentí que me hizo bien al alma. En un momento la banda dice, bueno, vamos a tomarnos un break. Y salimos todos del bar. Y bueno, charlé un poco con ellos. Hay uno que me cayó súper bien. Es como me pareció un amor. Es el que seguramente reconozcan porque tiene los anteojos así en la banda. Y mi problema es que yo me tuve que haber ido en ese momento. Porque claro, la gente que estaba ahí se hospedaba en Tokio o vive en Tokio. Y yo no vivo en Tokio. Entonces yo estaba ahí luchando diciendo, bueno, en tal hora es mi último tren, no me lo puedo perder. Después empezamos a ver alternativas porque vimos que el show seguía. Era, bueno, si nos perdemos el último tren, ¿qué hacemos? No, como que innecesario, la verdad. Estoy contando mucho y no me estoy preparando y en cualquier momento me empiezo a desesperar que no tengo tiempo. Estuvo muy bueno, pero yo ya tenía anotado y agendado, digamos, el día de hoy para ir a Tower Records. Como que bueno, ok, ayer tuve momento musical, mi momento música, y hoy es mi momento de intentar verlos a ellos. El tema acá con este evento es que los japoneses, como hablábamos con mi amiga, a los japoneses les encanta, no sé si les encanta, pero no les molesta hacer fila. Entonces, nada, el evento empezaba a 6:30, pero después ellos subieron como que empezaba a las 7. Vamos a ir antes a hacer fila ahí, pero hacen 30 grados de calor, 33 grados. Bueno, y si querían saber la hora, también les aviso la compu. Esas son las novedades, vamos a ver qué onda. Yo solo espero irme hasta allá y poder conseguir como verlos, digamos, no quedarme como muy atrás. Va a ser como una charlita, más que nada. Me enteré muy tarde del evento porque ya antes habían dicho, bueno, los que compren el álbum va a haber como un sorteo y se van a poder sacar una foto con ellos. El álbum ya está agotado. Esos que tenían la posibilidad de sacarse una foto con ellos también se agotó al toque. Como que ya cuando yo me enteré del evento ya estaba agotado. Así que nada, voy con una amiga. Les vamos a mostrar más en ese momento. Ojalá salga todo bien. Si ustedes ya vienen viendo mis videos, saben que vengo jodiendo con que qué lástima que no los puedo ir a ver porque ellos tocan en Niigata, es otra prefectura. Y es un festival, no es tipo un show solamente de ellos. Entonces nada, para los que no vivimos cerca de ahí es como medio inconveniente, digamos, porque tenés que viajar, tenés que hospedarte, tenés que hacer todo para verlos una hora, ¿entendés? Después en un momento, cuando volvió a analizar la posibilidad, ya estaba todo agotado. Nada, no fue un buen timing, pero siento que están creciendo tanto acá en Japón, como que por suerte. Cada vez que hay un evento o algo, esas cosas como que se agota todo tan fácil que mi esperanza es que vuelvan pronto y hagan un show de ellos en Tokio. Así que nada, esta fue la charla introductoria. Creo que vamos a tener unos días bastante movidos respecto a Paco y Catriel. Me voy a cambiar porque me parece que es el momento de activar. He llegado a Tokio. Tengo mucho sueño.
No puede dormir en el tren, de la ansiedad. A ver dónde está mi amiga, que ella supuestamente está por acá. Estoy muy sorprendida que en el tren había muy poca gente. Como gente que se notaba que estaba yendo o volviendo de trabajar. Esto nunca sucede ni aunque sea día de semana. Así que al menos me senté. Llegamos al objetivo. ¿Entramos y chequeamos o no? Estamos doble filmando. La última vez que vine acá a un evento así fue con Devendra, pero había muy poca gente. Y lo tuve ahí dándome un showcito especial. I'm having a good time, and this is really nice and cool. And I'm playing, and while I'm playing, I'm thinking, this is nice. I'm having a good time. This is real cool. Everyone's nice and mellow and gentle. Wow, heaven. But someone's really feeling it. There's this one guy just really rocking out. This is what I'm thinking. And then I noticed, get a little closer, and he's just listening to some other album. But he's just grooving. He's doing it right now. But everyone, don't make him feel subconscious. Parece muy bizarro de ir a verlos en Montevideo cuando, no sé, había no tanta gente. Y ahora estamos en Japón con gente japonesa que tiene la remera de Paco y Catriel. Sí, me gustaría mostrarlo, pero... O sea, señora, Pero o sea, no puedo podría ser andar nuestra madre. filmándolos. Sí. No, aparte quiero... O sea, no. Ay, hay otros que están dibujados como tipo en anime. Hay una remera que se puede comprar acá. Y después hay otro chabón que vino con una remera de ellos dos, pero muy vieja. Pero muy vieja, como de la época de OK. Sí, de Hola Mina XD. Sí. Y después ahora acabo de ver una japonesa que tiene una remera. Están ellos dos dibujados, pero tipo anime. Chicos, ¿dónde se están consiguiendo? Me estas siento cosas? re mal que no podemos mostrar. Sí, es verdad, es hay que verdad. mostrarlo, estamos re malos. A ver, mira, ¿Cómo? hacete la boluda. Hacete que nos estamos filmando. Un poco más. No podemos más que eso. Estoy nerviosa. Ojalá nos quedemos acá. Nos vamos a quedar acá. Claro, pues no Nadie me va a explicamos. mover. No explicamos que llegamos y nos dijeron, miren que nadie nos va a asegurar que puedan entrar. Porque no tenemos entradas. Se supone que hay entradas. Para sacarte una foto. O sea, Para como la charla es gratis, pero le dan prioridad a la entrada y nosotros no tenemos entradas, pero estamos en primera fila y nadie nos va a mover de aquí. A ver, ¿cómo te Si hay algo de lo que Sofi está segura es que nadie nos va a mover de acá. La música japonesa nada que ver, le da el toque. Acá está el escenario, así que capaz que los escuchamos. 1 o 2 temitas en vivo. Con eso somos felices. Momentos previos. Vamos a morir. Ya casi. Yo voy a morir. Ya se viene. Hashtag tetas. Hashtag opa. No, いよいよお時間になりましたので始めさせていただきたいと思います。Estamos en primera fila y nadie nos va a mover de aquí. A ver, ¿cómo te- si hay algo de lo que Sofi está segura es que nadie nos va a mover de acá. Japón es lo más grande que... ¿Dónde han visitado? ¿Han comido algo en Japón? Comimos mucho sushi. Si tuvieran que escoger un tema de papota, ¿con qué tema se quedarían? #皆さんちゃんとお行儀よくしてくださいね。いい子でいてくださいね。あんまりタバコは控えめにお願いしますよ。そしたらずっと美を保てますよということです。vinimos al baño de Tower Records y... ¿Qué tal Japón? Tipo, en la sillita con la rulera ya preparada. ¿Te querés hacer el pelo? Yo ya lo tengo atado. No se aprovechan los beneficios aquí. Sensaciones después de haberlo visto a 500 kilómetros. Muy divertido. Necesito una birra. Para, porque ya me mojetan las manos. No, primero le sacas el plastiquito. 3 doritos después. Es el plástico que te ponemos. Claro. Ah, para. Ay, no, pero yo la cagué, boludo, porque la mojé.
Ah, en el blanco, no en el azul. Mira, Ah, mira, no, mira. boluda, pero ahí quedó. Pues obvio que Está la dejas pegado. por el orto yo también. Obvio que la recagué. Para, voy a hacer lo que puedo. Pero va. No, no, porque mirá, ahí la manito se quedó. Bueno, igual pegada. porque sabe la carita de ellos. ¡Ey! Recupera. ¿Acá arriba de Cerati? Sí, arriba de Cerati para mí. Como acá. Los pibes y Cerati. Para te voy a filmar ahí. La camarógrafa dándolo todo. Bueno, ahí ya está. Estoy empapada. Pará, pero banca un toque. Bueno, voy. ¡Ay, qué miedo! Dale. Ya va, a ver, vení, pará porque te voy a desconectar un toque. Dale. Quedó mega. Te falta papota igual. Claro, sí. A través de 10 segundos o a 20 segundos, no, no. Perfect. Thank you so much. Hay demasiadas cosas pasando en estos días. No estoy pudiendo dormir bien hace 3 noches básicamente. Son ahora las 5 menos cuarto. Me estoy por ir al Fuji Rock. No puedo creerlo. O sea, primero no dormí nada. Estoy como, ¿vieron cuando te despertás temprano para ir a un vuelo que tenés que para irte de viaje o algo y te duele la cabeza y te duelen los ojos y estás como feliz pero dormida? Bueno, estoy así. Me voy a cambiar y voy a salir. ¿Cómo mierda pasó esto? Pasó ayer a las 12 de la noche más o menos. Yo de pedo estaba despierta, o sea, realmente tenía mucho sueño. Como les dije, no vengo durmiendo bien. Y me quedé editando un video como por 1 hora. Y mientras yo estaba editando pensaba, ¿por qué no me voy a dormir y hago esto en otro momento? Nada, en ese momento me hablan y me dicen, ¿querés 2 entradas? ¿Te sirven? Porque yo había pedido 4. Y yo me quedé como, obvio que sí. O sea, no me importa más nada. Yo encima ya estaba viendo el Fuji Rock por la tele, tipo el vivo. Y, o sea, me levanté del sillón y dije, ya mismo tengo que empezar a ver qué ponerme y a organizar todo. Porque acá, nada, depende mucho del tráfico que hay. ¿A qué hora llegamos? Así que fue como ya era súper tarde en realidad. Porque si tenemos que salir temprano, tendríamos que estar durmiendo. Pero a la vez si yo hubiese estado durmiendo, me hubiese levantado hoy a las 11:10, no sé. Hubiese visto ese mensaje y me hubiese querido morir. Así que nada. Pasó todo muy imprevisto, pero pasó todo como tenía que pasar. Estoy todavía como que no entiendo qué es real lo que está pasando. A ver si ven cómo quedó el tatuaje. Nada, ya se está reyendo. La temperatura que está haciendo, o sea, yo no puedo creer cómo este festival se haga en pleno verano con los 30 y pico de grados que hacen. De hecho, ayer como que tuvieron un problema con la electricidad o algo así del calor que hizo. Se empezaron a atrasar los shows, pues se recalentaron las cosas. Así que tengo puesta la bikini abajo por si, nada, me estoy muriendo de calor. Esta musculosa es como muy finita, tiene como casi tela de malla, es como fresquita. Así que, nada, obviamente es un festival al aire libre. Yo creo que alguna en bikini va a haber, tipo la parte de arriba. Pero a la vez estamos en Japón y siento que me tengo que confiar de que hayan extranjeras porque las japonesas dudo que muestren tanta piel en un festival. Pero yo soy extranjera, así que yo me puedo dar el lujo de decir, tengo mucho calor, me estoy muriendo, me voy a sacar esto. Es muy probable que me queme con la marca de algo. Pero bueno, serán recuerdos. Una gran diferencia de vestimenta con los japoneses que están todos vestidos tipo camping, tapados con sombreros, tapados acá las mangas con el coso de protección solar, y después están los extranjeros. Pasamos a uno que tenía la camiseta de Argentina y al lado había una chica vestida más como yo. Pero miren esto. Igual ellos al menos no van a tener riesgo de quemarse con formitas. Yo ya lo voy a tener que asumir. Tengo que decir que igual el calor que hace acá no es el mismo que el que hace cerca de mi casa. Está súper lindo. Veremos ahí qué onda después de estar 3 horas al sol. Ahora tenemos que caminar, ¿cuánto? ¿20 minutos? No sé.
Bueno, tenemos que caminar hasta ahí, que no sé ni dónde es, pero a seguir a la gente ahora. Como que no me caía la ficha hasta ahora. Me llama mucho la atención este edificio. Las ondas que tiene, no sé si se ve. Hace 1.000.000 de años que no vengo, que no voy a un recital. Y vamos a venir a la noche porque se filtró la información y le quedó a algunos poquitos de que Paco y Catriel iban a estar también dando un show gratis o 1:30 de la mañana afuera. Es como, antes de entrar hay como una especie de carpa o no sé qué, o un área que puede ir cualquiera, como que es gratis. Y se filtró en un momento esa info y dijimos, ya fue, vamos a ir, porque antes que nada, cuestión íbamos a venir con una amiga y su pareja. Al final dijimos, vámonos con los ganados, estuvo súper bien todo en Tower Records y qué sé yo, listo, no hagamos tanto viaje para tan poco show, teniendo en cuenta que es gratis. Bueno, dijimos, nos bajamos. Y después dije, bueno, no, ya fue, voy igual a la noche. Bueno, nosotros dos nada más. Casi a la medianoche pasa esto de que me dan las entradas. Y nada, acá estamos. No entiendo nada, pero estoy feliz. Es el momento de ir a verla. A ver si entramos. Es la entrada y ahí en ese Crystal Palace es donde van a tocar ellos hoy a la madrugada. Te digo que si sabía que con esto me podía quedar hasta mañana a las 5 de la mañana, seguía de largo, ¿sabes cómo? Y me hacía 2 shows en uno. Pero es un montón. No tengo muda de ropa, no tengo nada. Solo manija. Lo van a ver todos desde acá, me parece. Uy, me estoy subiendo en escenario. Completamente roja y muriendo. Este ventiladorcito me salvó la vida. Ya comí en un puestito vegano que encontré por acá. Casi ahí me desmayo porque no había comido mucho. Después de estar al rayo del sol en el recital, dije, bueno, me quedan 30 minutos de día. Yo planeé quedarme hasta la noche en un momento, pero creo que no va a ser posible. La bolsita que me dieron es mi única lona. A ver si se ve cómo están todos los demás. Si vienen a Fuji Rock, vengan preparados para estar todo el día al sol, al aire libre. Tráiganse sillas, tráiganse lonas, tráiganse gorros, protector solar, cargador. El spray ese que te congela, ese hubiese estado bueno. Ventilador. Nada más. Se largó a llover y salió el sol, es el peor clima posible. Pero miren. En ningún momento entendí cómo bajar ahí, pero cada vez que pasaba de vuelta había cada vez más y más y más gente y lo superé. Creo que ya nos vamos a ir porque no vamos más. Me da mucho cosita irme antes, sí, pero vamos a ver qué onda los puestitos, a ver si me puedo llevar algo. Pero por lo que vi cuando vine, era todo muy feo. Los souvenirs no eran muy lindos, así que vamos a ver. Muchísima gente japonesa, creo, con camiseta de Argentina. Argentinos también, obviamente, con camisetas de Argentina.
dos con la camiseta de Boca, 2 o 3 más o menos, pero uno de ellos era japonés, lo amamos mucho también. ¿Es como para apoyarte? Ah, es como para apoyarte. Lo que nos hacía falta hoy. Y acá me gusta el gatito, pero hay pocas chances de que me toque el gatito. Voy por ahí. Me tocó el gato. No, listo, yo voy a jugar a la lotería. Listo.